La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. La educación constituye un pilar fundamental para el crecimiento, el desarrollo y la cohesión sociocultural de una comunidad. En nuestro país, la política educativa tiene como objetivo asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades, procurando evitar inequidades sociales y regionales. Sin embargo, este objetivo puede verse afectado ante la existencia de desigualdades educativas entre escuelas públicas y privadas. Es por esto que resulta relevante analizar estas desigualdades educativas y socioeconómicas entre ambos sistemas de gestión. La profesora Montserrat Serio, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, se encuentra trabajando en una investigación que intenta aportar datos sobre las desigualdades en los resultados educativos entre establecimientos de gestión pública y privada de nuestro país. Montserrat, vos sos profesora o docente y además investigadora en esta facultad, sos muy joven. ¿Cuál ha sido tu trayectoria o tu formación para estar hoy en día investigando? Bueno, muchas gracias por lo de joven. Soy docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas, tengo un cargo de jefe de trabajos prácticos y soy directora del proyecto de investigación de la SECTIP, de la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Y cómo es que se te dio por investigar, por meterte en temas de investigación? Bueno, yo ¿Es creo una que vocación, es una obligación? ¿De dónde sale? Yo creo que fueron mis profesores, los profesores de la licenciatura en Economía la hice acá en la Universidad Nacional de Cuyo y aquí los profesores tienen una gran aptitud con los alumnos de integrarlos en los proyectos de investigación, entonces que desde muy pequeños... O sea que ya como alumna empezaste a participar en el proyecto. Sí, ¿Y te picó el bichito de la investigación? Sí, porque el hecho de estar investigando, de estar descubriendo o haciéndonos preguntas, simplemente el estar preguntándonos cómo son los fenómenos, ya sean económicos como sociales, es que te lleva a la rama de investigación. Siempre. Bueno, la investigación dicen que se inicia con algo inherente al ser humano que es la curiosidad. Uno quiere saber, uno quiere tener más sabiduría. Pero después un poco yo creo que varios de los proyectos que uno ve y las líneas en las que viene trabajando, y ahí comentame si es el caso tuyo, uno empieza a ver la aplicación de las cosas que uno investiga. ¿Cómo le llegan a la gente? ¿Cómo sirven? ¿Para qué sirven? Claro, por supuesto. La utilidad de la investigación en sí. Sí, por supuesto. De investigación, bueno, hay investigaciones teóricas que por supuesto luego tienen sus aplicaciones empíricas, hay investigaciones aplicadas, investigaciones netamente empíricas que traen de modelos teóricos, de la teoría y tratan de ver, bueno, qué es lo que sucede en la realidad y tratan después con el fin siempre de tratar de proponer pautas para, por ejemplo, en el caso de economía, de políticas socioeconómicas y bueno, cómo llevarlo a la realidad, ¿no? Siempre. O sea, tienen en vista las investigaciones siempre una aplicación real. Claro, al mundo real, al mundo social y productivo en el cual se desenvuelve. Claro, exactamente. ¿Cómo se elige un tema de investigación? Esa pregunta generalmente viene con alguna pregunta de investigación, ¿no? Uno puede partir de la realidad, por ejemplo, en el caso del proyecto de investigación en el cual yo soy la directora, parte de una primicia que se encuentra, que es un hecho estilizado que encontramos en la realidad argentina, y a partir de eso surgen algunas preguntas que están abiertas, usualmente ya no son preguntas cerradas que ya han sido acabadamente estudiadas, sino que están abiertas, y a partir de esas preguntas de investigación y la curiosidad del investigador es que comienza el proyecto de investigación. Pero sí, elegir el tema la verdad que es bastante interesante, es una vocación. Es una vocación. Además hay una etapa que hay que cumplir y es la de conseguir el financiamiento para desarrollar, porque la investigación también requiere de fondos. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, ese proceso uno tiene que ser muy riguroso y muy organizado, ¿no? Entonces tienen que haber algunas fechas que uno tiene que saber, dichas fechas, para poder ir a las ventanillas de financiamiento. Acá en la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado, tienen abierta la convocatoria de los proyectos y, por supuesto, a partir de las páginas web, de la difusión, uno puede saber algunas fechas en particulares y ir a la ventanilla. Por supuesto, siempre hay que ir con un proyecto de investigación riguroso, completo. Claro, por ahí uno se podría imaginar al investigador como alguien que se pone a pensar en un rincón lo que se le ocurre de una manera totalmente desestructurada, y la realidad es que no es así. Un proyecto de investigación es algo que tiene que estar muy bien formulado, con etapas muy claras, con qué recursos humanos o recursos económicos o los recursos que necesite de infraestructura voy a contar, qué resultados espero. O sea, es toda una actividad planificada la investigación. Sí, por supuesto, es planificada y lleva tiempo. Lleva tiempo, ¿no? Preparar eso, hay que tener vocación. Sí, como investigador también me pasa esto de ir a la uno siempre está adecuada. atrás de las fechas con eso, pero realmente uno le pone mucho esfuerzo y mucha dedicación y tiempo que es escaso. Además, los fondos públicos que se utilizan en investigación son siempre fondos concursables. Claro. Eso creo que es un tema importante para que toda la gente sepa que se presentan muchos proyectos y no todos los proyectos son aprobados. Hay un cierto monto, una cierta capacidad de financiación y son aprobados los mejores proyectos en general. Sí. Entonces hay una competencia para y una evaluación, digamos. Claro, ¿no? Y luego los informes, ¿no? Tanto en la fase de formulación como en el avance. En el avance y en el final. Y el final también. ¿A quién más incorporas en los proyectos? ¿Quiénes constituyen tu equipo de investigación? Bueno, mi equipo de investigación se constituye por otros profesores de la Facultad de Ciencias Económicas, en particular la profesora María Inés Lara, el profesor Gustavo Maradona, y también alumnos, estudiantes de último grado, de los últimos años aproximadamente, donde ya tienen varios conocimientos. Vos, sí, exactamente. Entonces, en este momento, en el proyecto que estamos ahora trabajando, tenemos a 2 alumnos, Cintia Romero y Gustavo Kravalowski, que han ganado por suerte una beca de iniciación a investigación también de la SECTIP. Y también se incorporan graduados, no solamente profesores de la Casa de Estudio y estudiantes, sino también graduados que no tienen una relación directa con la universidad, digamos, que no son profesores ni nada. Así que son investigadores jóvenes que son graduados, que exactamente no tienen una relación directa, la relación la tienen con el proyecto. ¿Te sirve ser investigadora para la docencia también? Muchísimo, muchísimo. En particular para empezar a enfocar, o cuando uno da las clases siempre quiere dar ejemplos de la realidad o aplicaciones. Bueno, este modelo que estamos viendo o esta fórmula, detrás de todas estas fórmulas, ¿qué hay detrás? Y entonces siempre sirve tener el proyecto de investigación, porque uno siempre puede contar, bueno, todo esto que están viendo en este momento, que quizás para ustedes no sea aplicable, perfectamente aplicable, lo pueden ver luego en un proyecto. En un proyecto concreto donde se lo aplica. Exactamente. Esa aplicación, ustedes trabajan de manera vinculada de algún modo con el medio, con distintos sectores del medio. ¿Cómo se hace esa interacción con el medio, en tu caso particular? Bueno, en mi caso... ¿Y con qué sectores, digamos? La divulgación científica, eso es bastante importante, junto con la extensión también, pero sobre todo la divulgación científica. ¿Qué es la divulgación científica? A través de la radio, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, también. Entonces mucha gente el público en general puede entenderse o tener conocimiento de lo que se está estudiando en la facultad y luego perfectamente ponerse en contacto con los investigadores si necesitan que analicemos algún caso particular o quieren simplemente tener más conocimiento del proyecto, perfectamente se puede. Así que. Y además publican publicaciones a nivel y congresos científico internacional o a nivel de revistas de diverso nivel. Y junto con la asistencia y la exposición en congresos, reuniones científicas, jornadas, workshops, bueno, hay un montón de actividades de divulgación científica bastante interesantes para el público, ¿no? No solamente académico, sino también general. Vos mencionaste también la palabra extensión, sí, que es una palabra, yo creo, importantísima en las actividades, porque una de las actividades de la universidad es justamente la extensión, la docencia, la investigación y la extensión. ¿Cómo hacen la extensión ustedes concretamente?
Bueno, en particular es bastante complicado tratar de llegar las tres ramas juntas, ¿no? Investigación, extensión. Es siempre, muy complicado. O sea, una persona es una sola persona y tiene varios objetivos y no, quizás a veces no hay que ponerle más esfuerzo en uno que respecto del otro. En particular, a partir de los proyectos de investigación, lo que hacemos es darle más concentración a lo que es la investigación, ¿no? Pero nunca dejando de lado la extensión. Y la extensión, sobre todo en el caso, por ejemplo, del proyecto que es de educación, quizás es formular propuestas de políticas públicas, ¿no? Eso sería una forma de donde luego el gobierno o algún otro organismo internacional que quisiera analizar el caso particular del nivel educativo de Mendoza, por ejemplo, podría tomar consideraciones, ¿sí? Son tres patas que tienen que ir juntas y había veces que uno prioriza más una que la otra, pero... Montserrat, vamos a ir a un corte un momentito y enseguida vamos a seguir con esto que mencionaste de la educación pública y de la educación de gestión pública y de gestión privada. Y la influencia, a ver cómo se lo estudia, cómo se lo analiza. Ya nomás seguimos en Científicamente. Montserrat, vos estás trabajando ahora con tu grupo de investigación en una temática que tiene que ver con la desigualdad, la igualdad. Contanos un poco, ¿de qué se trata el proyecto en el que están ahora metidos? Bueno, el nuevo proyecto parte del proyecto anterior. El nuevo proyecto es sobre desigualdades educativas en Argentina entre escuelas públicas y privadas. Y el proyecto anterior se llama Desigualdades de Oportunidades, donde el concepto de desigualdad de oportunidades es un concepto bastante normativo y está muy relacionado con la equidad, ¿no? Entonces, cuando es un tema vigente hoy en día y diría que se lo habla en todos los ámbitos, la igualdad, el acceso, la posibilidad de nivelar de alguna manera. El campo de juego, ¿no? De nivelar el campo de juego. Entonces, la idea cuando nosotros hablamos de desigualdad, primero nos tenemos que poner de acuerdo, bueno, ¿desigualdad de qué? O sea, ¿cuál es la desigualdad que queremos realmente reducir, ¿no? Porque en algunas sociedades podríamos pensar que algunas diferencias en resultados, cuando hablo de resultados estamos pensando en términos monetarios, como puede ser los ingresos, pero puede ser resultados educativos. Una desigualdad salarial, digamos, por ejemplo. Podría ser, pero algún tipo de desigualdad de ese resultado podría ser aceptable, socialmente aceptable, ¿no? No es lo mismo el que trabaja 8 horas diarias, el que trabaja part-time, y bueno, una diferencia salarial de acuerdo a la cantidad de horas que has trabajado. O sea que el tema de desigualdad, ustedes lo vinculan con la aceptabilidad social de esas desigualdades. Exactamente. O cuáles serían inaceptables, si uno lo piensa del otro lado del mostrador, decir, bueno, ¿qué desigualdad no es aceptable para la sociedad? Exacto. Entonces, cuando nosotros pensamos en desigualdad de oportunidades, estamos pensando en una desigualdad que es socialmente no aceptables. Y en particular nosotros nos referimos al marco teórico propuesto por Romer. Romer es un exponente de la teoría. Ya en 1998 él expone la idea esta de desigualdad de oportunidades, que está muy relacionada a la idea de igualdad de capacidades de Sen, también Premio Nobel de Economía, en donde él dice que, bueno, los factores, o sea, existen diferentes factores que generan o que dan a entender una distribución de resultados, ¿no? Entonces, dan, por ejemplo, una desigualdad de ingresos. Pero esos factores, siempre y cuando sean aceptables por la sociedad, esa desigualdad debería ser también aceptable. Y esos factores pueden estar relacionados con los esfuerzos, el esfuerzo que hizo un individuo, o el mérito, que sería meritocracia, o la suerte, simplemente porque tuviste más suerte. Es que se ganó el como 15-6. Messi, que se lo te dieron, Dios te dio. O saliste dotado con una pierna izquierda, no izquierda, claro, izquierda la de Messi, no derecha. Y sin embargo hay otros factores que pueden estar relacionados con el entorno de los individuos. Por ejemplo, la educación de tus padres. Vos no decidís en qué hogar nacer, y entonces todos esos factores que están relacionados con los entornos de los individuos deberían ser independientes al resultado. Es decir, vos deberías tener las mismas posibilidades de obtener un resultado sin importar cuál es tu entorno, más allá de si lo alcances o no luego al resultado. Sí, ¿sí? la pero el tema es que vos tengas la posibilidad, la oportunidad
de obtener ese resultado, y eso es lo que llamamos el nivelar el campo de juego, ¿no? Que todos salgamos al campo de juego con las mismas condiciones para poder llegar cada Suena un uno. poco utópico. Por supuesto que es utópico, pero la idea es interesante porque lo que queremos hacer es medir el grado de desigualdad de oportunidades de una sociedad. No es lo mismo una sociedad donde el grado de desigualdad de oportunidades sea bajo, no sea más del 5 o 10% de la desigualdad total, que en una sociedad donde el grado de desigualdad de oportunidades sea altísimo, sea el 90, 95, es decir, que en ese caso las distribuciones de resultados vienen dadas por cualquier tipo de otro factor que no sea controlable. Concretamente, ¿dónde naciste? Digamos? Claro. Yo me imagino los que han tenido el privilegio de nacer en una familia de clase media tienen acceso a unas oportunidades, por ejemplo, educativas o de desarrollo personal distintos a los que han nacido en un hogar precario o en una familia totalmente desarticulada. Exactamente. Entonces, en el proyecto anterior ahondamos también en las desigualdades de oportunidades educativas y encontramos algunos resultados interesantes en cuanto a las diferencias entre alumnos que asisten a escuelas de gestión pública y alumnos que asisten a escuelas de gestión privada. Tema de moda hoy en día. Inclusive ha habido declaraciones a nivel de altos niveles del gobierno nacional sobre escuelas públicas y privadas, y uno tiende a pensar que la escuela pública, y en particular la universidad pública, que es única de este sistema argentino que tenemos, pública y gratuita me refiero, permite nivelar justamente ese campo de juego. Es lo que uno a priori piensa. A lo mejor no están así, no sé cómo lo han visto. Lo que encontramos es que en cuanto al acceso, sí, las oportunidades son altas para los individuos, para los individuos de nuestra sociedad. O sea, los jóvenes pueden ingresar. Sobre todo estamos analizando el sector del nivel medio, ¿no? La secundaria, que es luego el pie que tenemos que pasar para ingresar al mercado laboral o a la formación superior, ¿no? Entonces, si analizamos solamente el caso de la secundaria, ahí encontramos que los alumnos tienen iguales oportunidades para acceder. Lo que no tienen son iguales oportunidades para acceder a una educación de calidad o que se desarrollen plenamente sus competencias. ¿Sí? Las competencias de los alumnos, teniendo en cuenta no solamente los conocimientos adquiridos, sino cómo utilizan esos conocimientos adquiridos para la vida diaria. Entonces, por eso trabajamos también con pruebas internacionales. La base de datos que trabajamos es las famosas PISA. La famosa PISA, el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes. Y lo que encontramos es que los alumnos de escuelas de gestión pública tienen las mismas oportunidades, pero que de los alumnos de escuela de gestión privada que vienen de contextos desfavorables. O sea, ahí vemos también un incentivo de por qué las familias hacen el esfuerzo, teniendo la escuela pública en el barrio, pudiéndolos llevar y que sea gratuita, hacen el esfuerzo de llevar a sus hijos a escuelas de gestión privada. Y también encontramos que, por supuesto, los alumnos que vienen de los mejores contextos, del contexto más favorable y que van a la escuela de gestión pública, no pueden igualar en ventajas a los alumnos de igual contexto, pero que están en las escuelas privadas. Con lo cual ya encontramos que ya salir de la secundaria, haber ido a la escuela pública o a la escuela privada, te está dando diferentes oportunidades para luego seguir tu formación superior o ingresar al mercado laboral. Cuestión de que si nosotros vemos a partir de la legislación argentina, de la legislación educativa, dice que hay que brindar una educación de calidad independientemente. Sí, eso fija la ley de educación. Claramente. Exactamente. Con lo cual estamos viendo que el rol igualador de oportunidades que históricamente se le ha asociado. Claro, bueno, esa era una pregunta, porque acá ustedes están analizando un cierto periodo de tiempo, me imagino, o un momento actual, y esto en nuestra Argentina ha tenido sus más y sus menos, me parece, en toda su trayectoria. Mi pregunta era, ¿de dónde obtienen datos confiables, valiosos para esta información? Las pruebas PISA son algo relativamente reciente. Sí. En el pasado, por ejemplo, no sé, o si están trabajando sobre el pasado, estamos hablando, no sé, 10, 20 años atrás, ¿y qué tipo de comparación se puede hacer? ¿Cómo, no solo por ahí para no pensar en la foto actual, sino cómo venimos o hacia dónde vamos? Exactamente. Bueno, en cuanto al pasado, lo que tenemos en Argentina son las encuestas permanentes de hogares, el cual ellas brindan las tasas, o sea,
no solamente tenemos la información de registros administrativos de la DINIESE, que es la Dirección de Estudios de Educación del Ministerio de Educación, sino también tenemos las encuestas permanentes de hogares que nos brindan también información de acceso a la educación, tanto de escuelas públicas como privadas, y cuál es el nivel máximo obtenido de educación. ¿Sí? Si analizamos y empezamos a analizar hacia atrás, lo que vemos es un aumento considerable de la matrícula de alumnos de colegios de gestión privada. Antes ha aumentado un 4% anual desde el 2001 al 2008, lo cual es bastante. Eso, y antes, por ejemplo, en 1920 o 1970, el porcentaje de alumnos que iban a la escuela de gestión privada era más o menos alrededor del 10%. Hoy en día ese porcentaje es el 30%, ¿no? Entonces estamos viendo que hay como Hay tendencias concretas de que la gente va optando y por eso también se observa si uno analiza cuáles son las oportunidades de diferentes grupos de alumnos, dependiendo a qué colegio van, estamos encontrando, porque estamos controlando por características individuales y del colegio. O sea, ya habiendo controlado por características individuales de los alumnos, porque uno podría decir, bueno, es que justo este grupo de alumnos es muy bueno y les va muy bien en las pruebas, pero habiendo controlado por eso, así aún encontramos que hay una clara evidencia de que hay una preferencia o hay una tendencia concreta. Sí. Volviendo a tu persona en sí, vos has hecho un doctorado en este tema, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Que recientemente te has graduado de doctora en economía. En economía. ¿Por qué se mete uno a hacer un doctorado? ¿Cuál es la vocación ya del doctorado en sí? Que es una carrera puramente académica, no te habilita a nada, sino que es puramente por el hecho, digamos, de avanzar en tu conocimiento académico. Bueno, te habilita a muchísimas en el ámbito cosas, académico, ¿no? En el ámbito académico. Sí. Pero la idea de hacer el doctorado es, primero hay que tener vocación, porque son muchas horas dedicadas anuales, que uno tiene que dejar. Es un esfuerzo de largo aliento, un doctorado lleva varios años. Muy grande, claro. Y la idea principal es conocer más, ¿no? Es tener más conocimiento, trabajar más hacia el lado académico-científico, estar investigando, ¿no? Hacer un doctorado no solamente va asociado a una investigación sino a una original. Tesis doctoral que tiene que ser original y tiene. ¿Cómo fue tu tesis? ¿Cuál es el título de tu tesis? Desigualdad de oportunidades educativas en Argentina. Excelente, sos una doctora en desigualdades de oportunidades educativas en la Argentina. Muy bien. Montserrat, te agradezco muchísimo que nos hayas recibido hoy acá y que nos hayas contado de este proyecto, de esta línea en la que venís trabajando y que realmente nos causa un enorme impacto en nuestra sociedad. Enseguida cerramos el último bloque. Hoy estuvimos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo con la joven doctora Montserrat Serio. Joven porque se acaba de doctorar además, hace muy poquitos meses se ha doctorado en Economía. Y estuvimos hablando un poco de los temas de investigación y nos mostró un aspecto muy importante que hace la investigación. Y es que la investigación es algo planificado, estructurado. Es algo donde se prevé las tareas que se van a hacer, donde se prevé qué cosas hacen falta, y no es algo que se tome a la ligera. Y que a su vez, para poder conseguir financiamiento, porque hace falta financiamiento concreto, hay que concursar, hay que presentar buenos proyectos, porque los proyectos que resultan financiados en todas las convocatorias son los mejores. Entonces eso se puntúa en función de diversos evaluadores que vienen dependiendo de la operatoria de proyectos. Así que nos muestra un panorama en el cual el investigador además tiene que realizar bastante trabajo en la formulación de su proyecto. Y por supuesto lo tiene que llevar adelante y presentar informes, presentar rendiciones, de manera de mostrar de que efectivamente está haciendo lo que se comprometió a hacer. En cuanto al proyecto en sí en que está trabajando, es por demás interesante. Y está trabajando en la temática que está muy metida en nuestra sociedad y que es yo creo, de interés de toda nuestra sociedad.
y es la temática de la desigualdad. En particular, la desigualdad del acceso a una educación de calidad. Al poder tener una educación de calidad que depende de muchos factores. Uno trata de pensar como sociedad que debemos tender a tener una igualdad de oportunidades educativas para todos. Pero somos conscientes que la realidad no es así. Hay diversos sectores sociales que por su origen, por su nivel educativo de la familia, ella nos decía muy bien, uno no elige dónde nace. Uno por ahí nace en una familia que tiene cierta tendencia a favorecer algunas cosas o tendencia a no favorecerlas, o que tiene las posibilidades económicas o no las tiene, y eso cambia finalmente las oportunidades educativas que tenemos. El tema yo creo que es importantísimo para nuestra sociedad y es muy importante que se lo aborde, como lo está abordando Montserrat, desde la universidad pública, con una directa relación con los sectores involucrados en esto, sectores gubernamentales, y ella misma nos decía que este tipo de estudios tienen que servir para establecer políticas públicas, para darle base a políticas públicas que efectivamente nos lleven en esa dirección de llegar o acercarnos a una menor desigualdad de oportunidades. Eso es todo por este capítulo de Científicamente y continuamos en otros capítulos en días que vienen.